De minerales de nutrición, ustedes han avanzado probablemente una parte de esto. Lo primero que hay que recordar es cuando hablamos de minerales, ¿no? Miren la cantidad de elementos que existen en la naturaleza, ¿no? Y fíjense en este segundo párrafo donde dice el 96% del cuerpo humano lo constituye el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Por eso se llaman organógenos, ¿no? Y estos son los principales constituyentes de todo lo que hemos visto hasta hoy. Sin embargo, hay otro 4% que lo forman 29 elementos, ¿no? Que son elementos también no menos importantes. Cuando uno habla de minerales, uno trata de darle alguna explicación, digamos, útil, ¿no? Y esto resulta útil en la medida que uno recuerda la cantidad que uno necesita y según ese punto de corte, uno puede decir que se llaman macrominerales si se requieren una cantidad mayor a 100 miligramos al día, ¿no? Como son estos cationes, ¿no? O microminerales si se requieren en pequeñas cantidades, ¿no? A veces requieren 5 miligramos, 8 miligramos. En líneas generales el punto de corte es 100 miligramos para dividir macrominerales y microminerales. Ese es un concepto muy sesgado, muy arbitrario, ¿no? Pero que nos dice de manera didáctica la importancia de la cantidad de minerales. Otro aspecto importante es la biodisponibilidad. No solamente consiste que consumamos un alimento rico en hierro, rico en zinc o rico en calcio, sino la manera como mezclamos los alimentos. Acá surge la importancia de la biodisponibilidad, es decir, referida como la habilidad de un particular mineral para ser absorbido por el cuerpo. Consumo excesivo de minerales puede afectar la absorción de otros, y esto es así. Si yo consumo mucho zinc, puedo interrumpir la absorción del hierro. Si yo consumo mucho hierro, puedo interrumpir la absorción del zinc, o el zinc con el cobre. Entonces, uno tiene que buscar el equilibrio para tratar de que todos los minerales los tengamos en el momento preciso. Generalmente los metales de algunos alimentos son precipitados por aniones de otros. Y estos son los antinutrientes conocidos, ¿no? Los fitatos, las taninas, los carbonatos, ¿no? Como las taninas está en el té, ¿no? El té tiene una alta tasa de concentración de taninos o taninas, ¿no? El ácido tánico. El ácido tánico es un quelante, que la calcio, hierro, zinc, ¿no? Por eso es que el té hay que consumirlo en el momento adecuado, no después de los alimentos, ni el café tampoco, ¿no? Es un error tomar café o té después de comer, especialmente si consume alimentos ricos en hierro nenínico. Por eso hay que hacerle caso a los ingleses cuando dicen la hora del té es las 5 de la tarde, no es al mediodía, ni a las 2, ni a las 8. Entonces, hay que recordar que esta biodisponibilidad se puede alterar por estos antinutrientes, fitatos, carbonatos, taninas, ¿no? En moléculas insolubles eliminadas con las heces sin poder ser absorbidas, es lo que sucede con la unión con estos elementos. Así se pierde calcio, hierro, zinc. Por ejemplo, hay un té que utilizan mucho las niñas para bajar de peso, el té verde, ¿no? El té verde es tiene alta concentración de taninas. Entonces, y eso que la hierro. Entonces, muchas que utilizan o abusan del té verde, ¿no? Pueden tener anemia ferropénica. Moléculas que cambian el pH o actúan en reacciones redox logran mejorar la biodisponibilidad, o sea, todo lo que provoca acidez mejora la absorción del hierro, del calcio. Por eso esto se absorbe mejor cuando el estómago está vacío, ¿no? Luego ustedes ven acá la distribución y el contenido del calcio, fósforo y magnesio, ¿no? En el cuerpo en total. Y como ven, ustedes pueden apreciar acá que la mayor cantidad de calcio, fosfato y magnesio está en el hueso. Eso no quiere decir que hay cierta importancia de las funciones de estos minerales a nivel extraóseo, pero esta es más o menos la distribución, ¿de acuerdo? Y estas son las funciones, ¿no? Que tiene el calcio, ¿no? Acá esto es en el aspecto celular, el crecimiento, la división, la estabilización de membranas,
la excitabilidad, permeabilidad de la membrana plasmática, transporte de iones, regulación enzimática. Ustedes han visto el calcio como regulador de la actividad enzimática, excitabilidad nerviosa, secreción de hormonas. Vamos a ver también, no solamente el selenio, el calcio, el magnesio, también tienen que ver con la secreción de hormonas, secreción exocrina, neurotransmisores y la contracción muscular. Y a nivel extracelular, la mineralización y el hecho de ser un cofactor de los factores de coagulación. Entonces, para eso sirve el calcio, ¿cierto? Entonces, y acá vemos cómo es la distribución, ¿no? La ingesta diaria de calcio, fosfato, magnesio, ¿no? Cómo se absorbe y llega al fluido extracelular y ahí se distribuye. Y la distribución va especialmente al tejido óseo, donde el contenido pues, es el mayor porcentaje de estos minerales, ¿no? La distribución en sangre y su eliminación por el emuntorio renal, ¿no es cierto? Esta es más o menos las cantidades de calcio, fosfato, magnesio que se eliminan en orina. Y también una parte, recuerden que no todo se absorbe. Como vamos a ver, por ejemplo, en el caso del calcio, no todo se absorbe. Rápidamente hay factores que evitan su absorción y uno elimina el calcio. Por ejemplo, cuando uno consume mucho oxalato, el oxalato está en todas las bebidas negras. Por ejemplo, el café tiene oxalato, la Coca-Cola tiene oxalato. Entonces, cuando uno abusa de esos líquidos, ¿no? Puede tener un factor de exceso de oxalato en el tubo intestinal y helar calcio y aumentar la eliminación de calcio a nivel intestinal. Entonces, el objeto del concepto de biodisponibilidad es para que recuerden que no solamente es importante cuánto uno come, sino cómo uno lo ingiere, cómo mezcla los alimentos para que se favorezca la absorción de los minerales. También es importante recordar el transporte. Recuerden que el calcio es un metabolito que está circulando en sangre, ¿no? Y tiene que circular de manera coordinada, de tal manera que lo hace de esta manera: 50% libre, que es la forma activa, bioactiva o calcio libre o calcio ionizado, y el 50% unida a ciertos componentes, por ejemplo las proteínas, ¿no? O complejos como el bicarbonato, fosfato, calcio. Acá hay que recordar que la albúmina jala calcio, porque la albúmina, como cualquier proteína, a nuestro pH sanguíneo se vuelve electronegativa y expone las cargas negativas. Por eso jala todo lo positivo, entonces jala el calcio. Y esta es una relación que hay que tener en cuenta, que está en relación al pH de la sangre. O sea, ¿por qué la albúmina jala casi el 40% del calcio? Porque el pH de 7.35 a 7.45 hace que las cargas negativas jalen ese 40% de calcio a la albúmina. Entonces, si ustedes hacen variar la cantidad de, o mejor dicho, hacen variar el pH de la sangre, eso va a alterar la distribución del calcio en la sangre. Por ejemplo, si ustedes vuelven el medio más alcalino, ¿no? Por X motivo, más alcalino, más cargas negativas tienen las proteínas, más calcio se une a la albúmina. Ya no será 40%, sino será 60-70%. Y solamente 30 o 20% estará en el calcio libre. Por lo tanto, esa persona tiene un calcio sérico total normal, pero la distribución está alterada porque ha cambiado el pH. Entonces, miren, qué importante es recordar cómo el pH influye en la distribución del calcio. Y el ejemplo clásico es cuando uno entra en ansiedad, ¿no? Cuando uno entra en ansiedad comienza a hiperventilar, ¿no? En los casos clásicos de histeria, ¿no? En los casos de histeria, la clásica histeria, ¿cómo es? Hiperventila uno y al hiperventilar provoca alcalosis. Al provocar alcalosis, el calcio ionizado se une más al calcio unido a la albúmina. Baja el calcio ionizado y uno comienza a sentir molestias, mareos, adormecimientos, después desvanecimiento, todo lo que ustedes recordarán cuando una persona siente que se va a desmayar, cuando está nerviosa, es porque está hiperventilando. Entonces, ahí, ¿cómo es la solución? La solución es colocarle una bolsa para que no bote el hidrógeno y más bien lo vuelva a inhalar, ¿no? En una bolsa, ¿no? Entonces, de tal manera que no hace alcalosis, no baja el calcio ionizado y no hay signos de hipocalcemia. En otras palabras, puede haber signos de hipocalcemia con calcio sérico total normal por solo el hecho de variar el pH en la sangre. Lo mismo sucede en acidosis, lo contrario.
¿De acuerdo? Miren, qué importante es el pH. Por eso que el equilibrio entre el calcio ionizado y unido a las proteínas depende de quién, del pH del sangre. La alcalosis aumenta el calcio unido a las proteínas y disminuye el calcio ionizado. La acidosis provoca el efecto contrario. ¿Quiénes regulan al calcio? Eso lo vamos a ver en la parte de hormonas, pero acá ustedes saben muy bien que la paratormona cumple un rol muy importante. Es una hormona hipercalcemiante, la paratormona. El calcitriol, que le hemos visto la semana pasada, que es la forma activa de la vitamina D, ¿no? Que es la 1,25-dihidroxi-D3, ¿no? Esta también es hipercalcemiante, ¿no? Y los niveles de calcio, ¿no? Digamos que se encuentran, digamos, por encima de los 5.5 a 5, ¿no? Entonces, esto es la parte de la parte iónica, no el total, la iónica. Entonces, estos son los elementos que regulan el calcio iónico. O sea, esto va a variar la actividad hormonal dependiendo del calcio iónico, no del calcio total. Ese es otro aspecto importante. Recuerden que el calcio iónico es el calcio metabólicamente activo. Y acá ustedes pueden ver la paratormona, que la PTH, ¿no? Ustedes saben que se secreta ¿dónde? En el 4 a 6 glandulitas que están detrás de la tiroides, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción? Aumenta el calcio, el magnesio, ¿no? Los niveles de plasmáticos de fósforo baja. Eso quiere decir que es hipercalcemiante y fosfaturiante. Si ustedes recuerdan solamente ese efecto, van a poder recordar qué pasa en un individuo que tiene hiperparatiroidismo o qué pasa en un individuo que tiene hipoparatiroidismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se compromete la secreción de PTH, siempre hay una relación inversa entre los dos. Si ustedes tienen un paciente que tiene hipocalcemia y fosfato elevado, eso tiene relación con la paratormona. O si tienen un paciente con hipercalcemia y fosfato bajo, eso tiene relación con la PTH. Pero si tienen un paciente con calcio normal y fósforo bajo, eso no tiene relación con la PTH, porque la PTH influye siempre en la relación inversa, ¿de acuerdo? El hiperparatiroidismo produce hipercalcemia y bajos niveles de fósforo. ¿Por qué? Porque se exacerba toda la acción normal que tiene la paratormona. ¿Y esto debido a qué? A que aumenta el número y la actividad de los osteoclastos, aumenta la absorción renal de calcio, ¿no? Y aumenta la secreción renal de potasio y favorece la formación de calcitriol. Recuerden que la PTH activa a la 1-alfa-hidroxilasa. Recuerden, a la 1-alfa-hidroxilasa. Y por eso es que interviene en la síntesis de calcitriol. El control de la secreción, ¿cómo es? Es un sistema de retroalimentación horizontal, ¿no es cierto? Es decir, el calcio baja, la PTH sube. El calcio sube, la PTH baja. Eso es retroalimentación. Y es un sistema de retroalimentación negativo, porque es inverso. Cuando es positivo, es el estímulo sube y sube la hormona o la sustancia. Esa es retroalimentación positiva. Pero negativo es lo inverso. Este es un tipo de retroalimentación negativa, ¿no? Con los niveles de calcio iónico. Niveles de calcio iónico. ¿De acuerdo? Bien. Acá está el calcitriol, formado en el riñón. Es un compuesto esteroideo, ¿no? Formado a partir de la vitamina D. Tiene acciones similares a la PTH, por eso es hipercalcemiante. Y esta es la calcitonina, que en realidad es una hormona vestigial, ¿no? La calcitonina. En realidad no tiene una función muy exacta, ¿no? Más o menos suprime la pérdida de calcio del hueso, ¿no? Y previene la hipercalcemia, pero este es como si habláramos del apéndice en anatomía, ¿no? La calcitonina viene a ser como un apéndice que en realidad parece que tuvo una función más importante cuando nuestro organismo era más primitivo. Pero en realidad esos son los efectos que no son tan, digamos, evidentes, pero sí se toman en cuenta. Son secretadas en las células parafoliculares o células C, que están dentro de ¿qué glándula? De la glándula tiroidea, ¿no? Y los niveles elevados de calcio son los que estimulan la calcitonina. En este caso sí, el calcio elevado estimula la calcitonina. Entonces este es un sistema de retroalimentación positiva. Calcio elevado, calcitonina. ¿Para qué? Para que baje el calcio. En cambio el otro es calcio bajo, sube la PTH para que eleve el calcio. O sea, esta es la retroalimentación negativa. El otro, cuando suben los dos, es retroalimentación positiva. ¿Ya? No se olviden, la retroalimentación, que es un mecanismo de regulación básico para que ustedes comprendan más adelante lo que sucede cuando falla una glándula.
Y esta es la respuesta hormonal a la ingesta de calcio, ¿no? Miren los alimentos con calcio, ¿no? Aumenta la secreción de gastrina, secretina, colecistoquinina, y esto aumenta la secreción de calcitonina, y esto evita, ¿qué cosa? La hipercalcemia, ¿no? Porque los alimentos provocan hipercalcemia. Pero ¿quién bloquea la hipercalcemia? La calcitonina. Eso, es la calcitonina la que sale en respuesta al exceso de calcio. Esto es retroalimentación positiva. Retroalimentación positiva. ¿De acuerdo? Con respecto al fósforo, ya ustedes saben la importancia que tiene el fósforo, ¿no? En el metabolismo de carbohidratos. Recuerden lo que pasa cuando una sustancia no se fosforila. La glucosa no se fosforila. Cuando no se fosforila el glicerol, ¿cierto? O sea, vean la importancia que tiene el fósforo en el metabolismo. Sin embargo, todo está, la mayor parte del fósforo está en el hueso. 10% del músculo esquelético y 10% de células o plasma, bajo forma esta sustancia. También está en los fosfolípidos de membrana. Es un principal tampón intracelular. Ya con el doctor Mesa van a ver cómo es que el organismo logra perfectamente corregir el pH de la sangre con los famosos tampones, ¿no? El exceso de base, el bicarbonato, ¿no? El tampón fosfato. Son datos importantes para comprender más adelante qué es lo que pasa a una persona cuando está en acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, etc. Por diferentes situaciones. Ésteres son almacenadores y liberadores de energía, como el ATP, ¿no? Y la fosfocreatina, que es una forma como se moviliza más de energía a nivel muscular. Es esencial el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿no? Y se absorbe en forma inorgánica a nivel del ayuno, en forma pasiva como activa, dependiendo de la vitamina D. El calcitriol también estimula la absorción de fósforo. Mantiene la integridad celular, posibilitando la contracción muscular, las funciones neurológicas, la secreción hormonal y la división celular, y su concentración varía entre estos valores, ¿no? Siempre la forma libre acá y la forma combinada. Pero en este caso, la mayor parte está como fosfato inorgánico libre. ¿Okay? Eso también es importante recordar. Y en cuanto al magnesio, ¿no? Este es esencial en un gran número de procesos enzimáticos. Recuerden nomás la exoquinasa. Tiene como catión activador el magnesio, ¿no? O sea, el primer paso de la glicólisis, ¿no? El magnesio felizmente está en todas partes, en todos los verdes está el magnesio, ¿no? Entonces, por eso la combinación, no de la cantidad, sino de los colores de los alimentos, ¿no? Eso también nos da una facilidad para combinar nutrientes, ¿no? Entonces, por eso desde pequeños le dicen, combina color, ¿no? Color, olor, sabor tiene que variar para que el niño se vaya acostumbrando a las diferentes variables. Ustedes saben que desde pequeños a veces no quieren comer una comida, ¿no? O sea, un alimento, ¿no? Entonces, pero el ser humano es un ser humano que se adapta, siempre y cuando le insistan. Porque a veces el padre o la madre no insisten que coma la quinoa, por ejemplo, y nunca le dan quinoa. Y ese niño llega a ser adulto y no le gusta la quinoa, porque no le dieron la quinoa, ¿no? Solo cuando se casa la quinoa le da a la mujer y ahí se lo come, ¿no? Pero la idea es formar esa conducta alimentaria cuando es ya pequeño, ¿no? Entonces, este es un cofactor de diferentes reacciones enzimáticas, ¿no? Su distribución es no uniforme, ¿no? Y, como les señalaba, se localiza la mayor parte en el hueso. Esta es la ingestión diaria. El 30% del magnesio en sangre está ligado a las proteínas, el restante de forma ionizada, y se absorbe en el ileum. 5% del magnesio se elimina por la orina. ¿De acuerdo? El magnesio es importante. Como cualquier nutriente, el exceso puede causar daño. Como cualquier nutriente. Recuerda, el concepto de nutriente es cualquier sustancia cuyo exceso o defecto causa daño, causa enfermedad. Ustedes pongan el ejemplo que quieran. El exceso causa enfermedad y el defecto también. Ese es el nutriente. Entonces, el riñón es el órgano que regula, ¿no? Su excreción, especialmente a nivel del asa de Engle. También la PTH y la vitamina D, ¿no? Son los que aumentan la reabsorción de magnesio, ¿no? Aparte de la depresión del líquido extracelular y la misma hipocalcemia, ¿no? La expansión del líquido extravascular, los vasodilatadores renales, la hiperglucemia, la hipercalcemia, los diuréticos, la diuresis osmótica la disminuyen. Entonces, el magnesio es, digamos, bien coordinada en su absorción, en su transporte, ¿no? Ahí no hay problema, es bien difícil que haya deficiencia de magnesio.
Bien, entonces, en la parte de calcio, fósforo, magnesio, estos son los ejemplos de macrominerales. A partir de acá vienen los microminerales. Estos microminerales son llamados también oligoelementos. También se les llama así. Se les llama elementos ápice. ¿Ok? Entonces, estos son, se les llama también elementos traza. Tiene varios nombres. Pero todos ellos implican un consumo menor a 100 miligramos al día. Y uno de los más representativos es el hierro. Y quizás sea uno de los metales que ustedes tengan que tener mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque la anemia ferropénica es un problema de salud pública en el país. Creo que se los mencioné, que más del 50% de niños menores de 5 años tienen anemia ferropénica. Entonces uno tiene que saber exactamente de qué se trata el hierro. Ustedes ya saben muchos efectos que tiene el hierro, ¿no? Este es su contenido en el adulto, esta es su ingestión diaria, y cómo participa en el transporte del oxígeno y del monóxido de carbono, del CO2, ¿no? Unido fuertemente a las proteínas, evita efectos dañinos. ¿Por qué? Porque el hierro es preferible que esté unido a proteínas y no circule tan libre, porque tiene efectos redox, y toda sustancia que tiene efectos redox produce radicales libres, y los radicales libres dañan membrana celular, dañan endotelio. Entonces, parte activa de enzimas de la respiración celular. Ustedes ya han visto las citocromos, todas ellas tienen hierro. Si no hay hierro, hay una deficiente función de la cadena respiratoria, ¿no? En la función inmunológica, en la función cognitiva, como vamos a ver, si no es necesario para la función cerebral normal en todas las edades. Los niños que tienen anemia ferropénica menores de 2 años pueden tener retardo psicomotor si no consumen hierro, para que vean la importancia en el desarrollo cognitivo, participando en la síntesis de neurotransmisores y quizás de mielina, que sucede hasta los 3 años, cuando se forma el 80% del cerebro. Entonces, todos esos aspectos nos hacen recordar al hierro, ¿de acuerdo? Ahora, cuando uno habla de hierro, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de hierro. El hierro hemínico, que está dentro de un grupo hemo, que es de origen animal, y el hierro no hemínico, 2 tipos de hierro. El hierro no hemínico y el hierro hemínico. Este hierro no hemínico, ¿de dónde viene? Del origen vegetal, de los alimentos de origen vegetal, el no hemínico. Y el hierro hemínico viene de los alimentos de origen animal, por ejemplo la sangrecita, el hígado, ¿no? el corazón, todos son ricos en hierro. Ustedes ven que tiene algo negruzco el aspecto de estos órganos, ¿no es cierto? Por su alto contenido de grupo hemo, o sea, con hierro hemínico. Este hierro hemínico que viene de origen animal se absorbe con facilidad. Por eso que una de las estrategias es ofrecer alimentos que tengan hierro hemínico. Lo que pasa es que tiene mayor costo que el hierro no hemínico. Entonces, este hierro hemínico que está dentro del grupo hemo se absorbe por una proteína que transporta grupo hemo, ¿cierto? Y este grupo hemo se incorpora, se convierte en protoporfirina y libera hierro. Y el hierro sale a ser transportado por la transferrina. O sea, acá hay una facilidad para transportarse y absorberse el hierro cuando viene el hierro de origen hemínico, de origen animal. En cambio, el hierro no hemínico, que es el que más consumimos, ¿no? El hierro no hemínico, recuerden que está en todo lo negro y verde, ¿okay? Por ejemplo, está en la espinaca, en el frijol negro, en la lenteja, todo lo negro. No hay que ser racistas ahí, ¿no? Entonces, también en la parte negra del pescado, ¿no? Esa parte justo que a los niños no les gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes lo prueban y tiene sabor pues, a metales, ¿no? Un poquito metálico, ¿no? Entonces, eso es por su alto contenido de minerales, tiene calcio, hierro, zinc, hierro, ¿no? Entonces, todos estos que son del grupo vegetal, sí, estos tienen cierta dificultad para absorberse. Por eso que requiere generalmente un pH ácido o algunas proteasas que hidrolizan y que facilitan la conversión del hierro en forma ferrosa por una reductasa en el borde del cepillo, porque eso permite al transportador de metales divalentes incorporar hierro dentro del enterocito. Este es el transportador de metales divalentes que incorpora hierro. Entonces, esto se ve dificultado porque hay agentes que facilitan
la absorción del hierro no hemínico, pero también hay agentes que inhiben la absorción del hierro. Eso lo vamos a ver en un cuadro más adelante, pero acá les adelanto, por ejemplo, consumir carne favorece la absorción del hierro no hemínico. Cuando el medio es ácido, naranjadas, limonadas, todo lo ácido favorece que el hierro no hemínico se absorba. Por eso es un error que después de un plato de lenteja, donde hay alto contenido de hierro no hemínico, tomar una taza de anís para que no le caiga mal el estómago. Porque eso tiene taninas, ¿de acuerdo? Y eso lo le dan ustedes ahí en el cafetín, ¿no? O té, ¿no? Cuando debería ser naranjada, carambola, maracuyá, toda tanta fruta que hay acá en el país, ¿no? Entonces, todo eso favorece la absorción del hierro no hemínico, ¿no? Y lo que inhiben, ya les mencioné, el ácido fítico, las taninas, ¿no? El ácido fítico también en cierto contenido está en las menestras, los polifenoles, o cuando el pH está más alcalino, ¿no? Tanto antiácido a veces, ¿no? Me duele el cuerpo con acidez como un antiácido. Y eso no es pues solamente tomar, sino conocer la fisiología. Uno toma el antiácido, en primer lugar está bloqueando la absorción de digestión de proteínas, porque recuerden que el ácido clorhídrico desnaturaliza la proteína en su primera fase, en la fase gástrica. Entonces, y ahora estamos viendo con respecto al hierro. Este hierro, entonces, tiene dos mecanismos de absorción, uno para el hierro hemínico y otro para el hierro no hemínico. El que es mucho más fácil es el hierro hemínico, de origen animal. Al final, ¿no? Gracias a la efaestina, ¿no? Es que ese hierro, ¿no? Puede salir hacia la circulación por medio de la ferroportina, que es la otra proteína que saca hierro. El transportador de metales divalentes penetra hierro y la ferroportina saca hierro. Esas son dos sustancias que tienen que ver con el transporte del hierro hacia afuera o hacia adentro a nivel celular, en general. Especialmente el enterocito, el macrófago, el hepatocito tienen este sistema de transporte. Entonces, la ferroportina sale y el hierro se une a la transferrina. ¿De acuerdo? En el cuadro siguiente, acá ven más claro qué factores favorecen la absorción del hierro. Acá tenemos los factores exógenos, el ácido ascórbico, el ácido cítrico, la fructosa, algunos aminoácidos y el hierro ferroso. ¿Cuáles son los factores endógenos? El ácido clorhídrico, las enzimas proteolíticas y el incremento de las necesidades de hierro. Ahora lo vamos a ver por qué. O sea, si mi cuerpo está necesitado de hierro, se facilita la absorción del hierro, la utilización del hierro. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo, ¿no? Pero eso es importante. Por eso es que, ojo, yo doy un mineral, una vitamina a un cuerpo que está normal en vitaminas, normal en minerales, ese individuo no va a sentir nada. Pero si le doy mineral a una persona que tiene deficiencia de ese mineral, esa persona puede sentir alguna manifestación de mejoría. Pero no todos responden igual, porque no todos tienen deficiencia. Por ejemplo, en el caso del zinc, vamos a ver que tiene que ver con el crecimiento. Claro, si yo le doy zinc a un niño, le puede hacer crecer. Puede hacer crecer al niño que tiene deficiencia de zinc, que no se está alimentando. Pero no por eso le voy a dar zinc a todo el mundo para que mida 1,85 m y sean buenos arqueros como tienen muchos papás, ¿no? Entonces, de eso no se trata. Entonces, el cuerpo responde de acuerdo a sus necesidades. Un cuerpo sano. Estamos hablando de un cuerpo sano, porque otra historia es el cuerpo enfermo. Miren, factores que disminuyen la absorción del hierro, oxalato, en todas las bebidas oscuras, ¿no? Las Coca-Colas clásicamente, ¿no? Las taninas en el té, los fitatos en las menestras, carbonato, fosfato, fibra, a veces se exceden de fibras, ¿no? Especialmente las damas, ahora los varones también están preocupados por metrosexuales, ¿no? Por su peso, ¿no? Entonces consumen exceso de fibra y la fibra pues desequilibra los minerales, jala hierro, calcio, zinc, y el exceso también hace perder minerales. La disminución del aporte proteico o cuando uno está enfermo, eso lo vamos a ver más adelante. O los factores endógenos, cuando está aumentada la reserva de hierro, se comporta, es normal, es la respuesta del cuerpo. Cuando hay infección, cuando hay inflamación, también se afecta la distribución del hierro. Cuando hay aclorhidria. Y esta es la manera como se regula. Miren, a partir del hígado se forma la hepsidina. La hepsidina es una sustancia que va a evitar la salida de hierro del macrófago, del duodeno, o sea, lo que se absorbe, y del hepatocito, a través de la inhibición de la ferroportina.
Recuerden que la ferroportina es la que saca el hierro, ¿no?, del medio celular hacia la sangre. Si esta es inhibida, no sale el hierro a la sangre. Entonces, ¿quién regula todo esto? La hepcidina. ¿Dónde se produce la hepcidina? El hígado. El hígado, otra vez en el papel regulador del metabolismo. Recuerden que lo hemos visto en muchos papeles a lo largo del curso. Ahora estamos viendo cómo el hígado regula la circulación de hierro. Porque si yo produzco más o menos hepcidina, va a influir en los niveles ¿de qué? De hierro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Por supuesto que el hierro se necesita para formar la serie roja, ¿no? O sea, los eritrocitos, ¿no? Formar la hemoglobina. Entonces, vamos a suponer que el hepatocito tiene sensores. Detecta si hay o no hay oxígeno, detecta si hay o no hay hierro y detecta si estamos invadidos. O sea, también es parte de la respuesta del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a suponer, si no hay mucho oxígeno, si el hepatocito detecta que no hay mucho oxígeno, ¿cuál será la respuesta? ¿Mayor producción de hepcidina o menos producción de hepcidina si hay menos oxígeno? Menos, muy bien, a veces es lógica, ¿no? Menos, ¿para qué? Para que el hierro salga, ¿no?, circule, se forme hemoglobina y capte más oxígeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la altura hay menos presión de oxígeno, entonces hay menos hepcidina y más hierro sale. Por supuesto, ahí hay una menor producción, mucho menor producción de oxígeno, y eso hace que se eleve la hemoglobina mucho más. Pero este es el mecanismo de regulación. Ahora, una persona que tiene anemia ferropénica, o sea, disminuido el hierro circulante, el hepatocito lo detecta, produce más o menos hepcidina. ¿Ah? Menos hepcidina, para que salga el hierro, porque está detectando que no hay. Tiene que salir el hierro para formar hemoglobina, ¿no es cierto? Y acá tenemos otro. Miren, cuando el hepatocito se da cuenta que hay un estado de enfermedad, acá está el ejemplo de los microbios, ¿no?, las bacterias, ¿no?, por ejemplo, invade el cuerpo, se enferma. Entonces, si se enferma, la hepcidina, ¿sale más o sale menos? Ahí los agarré. Si el individuo se enferma, ¿no?, el hígado responde con más hepcidina o menos hepcidina. Si el individuo está enfermo, ¿ah?, más. Sale más. ¿Por qué? ¿Por qué sale más? Porque se entiende que el organismo se protege. Cuando el organismo se enferma, compensa. Entonces, lo que uno tiene que, como médico, hacer es comprender también el mecanismo de compensación del cuerpo. Es decir, si yo sé que el hierro libre tiene efecto redox, pero ese efecto redox es, digamos, contrarrestado en una persona sana porque tiene capacidad antioxidante normal. Pero una persona enferma, su capacidad antioxidante está venida a menos. Y encima le doy más hierro circulante, entonces más efecto redox, daño más el endotelio. Entonces la respuesta del cuerpo es sabia, porque